Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales a través de Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Iglesia Filadelfia JB. Con señales descendió el Espíritu Santo, su presencia cayó con poder de lo alto. Espíritu de Dios, como lluvia ven, con tu eterno amor, tú inundas mi ser. Espíritu de Dios, arde en mi interior, solo a ti clamaré, solo a ti clamaré. Al venir ante tus pies, tu amor me revelas. Puedo ver tu corazón, contemplar tu grandeza. Vamos a comenzar entonces este libro, hermano. Abra su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 1 al 5. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. Vamos a leer hasta ahí, hermano. Con esto hay mucho que enseñar, así que cierren sus ojos, dispongan el espíritu y pidámosle a Dios que Él sea el que enseñe este libro, y el que hable a través de mi boca, y el que lleve esta palabra a sus corazones y los edifique, nos edifique a todos. Amado Dios Todopoderoso, hoy en el nombre de tu precioso Hijo Jesús, coloco este nuevo estudio que hoy comenzamos sobre el precioso y maravilloso libro de los Hechos de los Apóstoles. Oro en el nombre de Jesús para que a través de este estudio podamos aprender muchas cosas para nuestras vidas y podamos crecer en el conocimiento de tu preciosa palabra. Hoy dejo en tus manos este estudio y que tú nos hables a todos y nos edifiques a todos en el conocimiento de la verdad. En Cristo nuestro Señor. Y la iglesia que dice: amén. Bueno, amado, démosle la gloria a Dios entonces. Comencemos este estudio. Bueno, lo primero que yo quiero es explicar lo que leímos, para que cuando empecemos a escudriñar la palabra entendamos un poco mejor. Lo primero que yo veo aquí en el versículo 1 es que quien escribe este libro, que ya veremos ahorita que fue Lucas, ya hablaremos de Lucas, nos habla de otro tratado que él ya había escrito antes. Dice: en el primer tratado, oh Teófilo.
Entonces aquí lo que me dice es que ya había habido un tratado anterior. El escritor de el libro es el evangelista Lucas, quien escribe el evangelio de San Lucas, el tercer evangelio que hay en la palabra. Y él dice muchas cosas acerca de todo lo que Cristo comenzó a hacer aquí en la tierra después de su muerte, de su sepultura, resurrección y ascensión. Así que en el primer tratado, Lucas habla de todo lo que hizo Cristo aquí en la tierra. En el segundo tratado, que es este libro, él habla de todo lo que Cristo hizo por medio del Espíritu Santo una vez fue al cielo. Y esto es lo que vamos a estudiar. El Cristo físico que los apóstoles vieron, fue narrado y explicado y todo lo que tú quieras en el primer tratado, en el evangelio. Pero este Cristo resucitado, este Cristo que está en el cielo, hizo una promesa que Él se iba, pero enviaría al Espíritu Santo. Así que este segundo tratado, el libro de los Hechos, habla de todo lo que el Espíritu Santo hizo o sigue haciendo aún después de que Cristo fue al cielo. Entonces, para mí el mejor título de este libro no debería ser el libro de los Hechos de los Apóstoles, sino el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Porque todo lo que sucederá a partir de este día, se van a dar cuenta que todo tiene que ver con el Espíritu Santo. Así que, ¿quién quiere estudiar este libro? Entonces, hermano, disponga su espíritu. Ojalá traigan papel y lápiz porque van a recibir mucha enseñanza y todo no le queda en el cerebro. No se engañe, hay que tomar apuntes y llevar eso para que algún día usted le pueda predicar a otro y le pueda compartir la palabra. Amén. Entonces voy a empezar, como todos mis estudios, con números romanos. En primer punto voy a hablar del autor del libro. El autor, ¿quién fue el que escribió este libro? Entonces, el libro de los Hechos de los Apóstoles fue escrito por Lucas. Ahí puede leer usted. El mismo autor del tercer evangelio. ¿Cuántos evangelios hay? 4. ¿Cuál es el orden? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El tercer evangelio es Lucas. Y este segundo tratado, que también lo escribe Lucas, entonces nos muestra a este hombre de Dios narrando, vuelvo y repito, todo lo que Cristo hizo después de haber ascendido al cielo. Lucas comienza el libro de los Hechos donde concluyó el evangelio que lleva su nombre. Es decir, Lucas narra toda la vida de Jesús. Si ustedes miran allá en su casa con cuidado, se darán cuenta que el único evangelista que narra toda la vida de Cristo de una manera perfecta desde antes de nacer, desde la anunciación, es Lucas. Él narra todo. Ya les voy a explicar por qué, hasta la muerte. En este hermoso libro, el libro de los Hechos, se cree que fue escrito más o menos entre el año 61 y 63 después de Cristo. Pero ¿quién era este Lucas? Lo primero que ustedes tienen que saber era que Lucas era un discípulo del apóstol Pablo. Ustedes recordarán que Pablo se convierte a Cristo mucho tiempo después, cuando el Señor se le aparece, precisamente allá en el libro de los Hechos, capítulo 9, cuando él va en camino a Damasco para perseguir la iglesia. Allá el Señor se le revela a Saulo de Tarso y por el poder del Espíritu Santo él se convierte. Así que este discípulo, Lucas, fue convertido por el apóstol Pablo. Es decir, que Lucas viene a conocer de Cristo mucho tiempo después, aún de la misma conversión del apóstol Pablo. Este Lucas era un erudito, era un hombre preparado, era médico de profesión. Por eso siempre habla Pablo de Lucas, el médico amado. Él era médico de profesión, un galeno
una persona que curaba a la gente con medicinas, era un hombre que trabajaba en este oficio. Lucas nació en Antioquía, no en Antioquia, Antioquía con tilde en la I, que es lo que hoy conocemos como Turquía. Allá esta ciudad que hace parte de este país, de esta vieja Turquía, allá nace este hombre de Dios llamado Lucas. Este hombre era un hombre refinado, era un hombre de buena educación, era un hombre intelectual, manejaba el griego de una manera perfecta. De los mejores escritos en griego que hay, tenemos los escritos de Lucas. Tanto su evangelio como el libro de los Hechos está escrito con un griego muy refinado. Es un hombre muy conocedor del griego, y los eruditos lo califican como un hombre muy inteligente y un hombre muy versado en el conocimiento o en la educación popular griega. Como ya le dije, este hombre era médico de profesión, y en el primer tratado que él escribió, que es el Evangelio de San Lucas, él narra, ya lo vamos a ver ahorita, él narra que él hizo una investigación muy profunda. Se cree que este varón entrevistó a todos los apóstoles, uno por uno, e iba recopilando toda esa información, porque él lo narra en su evangelio. Él dice en el evangelio: ya muchos han tratado de explicar todo lo referente a Cristo, por eso yo me tomé la molestia de escribirte, oh Teófilo, todo lo que pude investigar. Así que este hombre hizo una tarea periodística para poder escribir su evangelio, el evangelio de San Lucas. Se cree que también entrevistó a María, porque en el evangelio de San Lucas él muestra cómo María fue visitada por el ángel Gabriel, y cómo María levantó, después de la promesa de la venida de Cristo, una oración especial a Dios. Así que, ¿cómo lo pudo saber este hombre? Parece ser que tuvo una entrevista personal con la Virgen María. Con María, pues ya no era virgen, con la Virgen María, quien tuvo a Jesús, y él la entrevistó muchos años después de que Cristo había muerto y ascendido al cielo. Según la tradición, se cree que esa visita la hizo él por medio del apóstol Pablo. Es decir, que Pablo fue el intermediario que presentó a María con Lucas, y él la entrevistó. Y por eso todo lo que usted lee en el libro de San Lucas, si usted le pone mucha atención, se dará cuenta que es una narración muy precisa de lo que vivió María, porque todo lo que está escrito en el evangelio de San Lucas es narración de entrevistas que hizo Lucas como un gran investigador. Así que este hombre vale la pena leer este evangelio muy detenidamente, porque lo narra de una manera muy hermosa. ¿Qué más podemos decir de él? Que era un hombre inteligente, estudioso, un erudito, una persona muy preparada, que dominaba muy bien el griego, y una persona de verdad asombrosa. Este libro, este segundo tratado les va a fascinar. Estoy seguro que los que vengan a todo el estudio los va a edificar mucho. Así que esto es más o menos a rasgos quién era Lucas. Repito, lo convirtió al evangelio el apóstol Pablo. Es un discípulo de Pablo el que él ganó en su ministerio. Hablemos de un segundo punto de Números Romanos. Hablemos del destinatario. ¿A quién fue dedicado este libro? Ya sabemos que un Teófilo, pero ¿quién es este hombre? Porque si usted lee el libro de San Lucas, el evangelio, se lo dirige al excelentísimo Teófilo, y este segundo tratado también lo dirige a Teófilo. Entonces, ¿quién era este hombre? ¿Quién era este Teófilo? Entonces, si usted lee en Hechos 1, capítulo 1, versículo 1, en la parte A dice: en el primer tratado, oh Teófilo. Entonces le está dedicando 2 libros a este señor. No se conoce, por favor proyéctame esto, que escribí algunas cosas como para que les quede algo. No se conoce la identidad
histórica de Teófilo. O sea, no se sabe a ciencia cierta quién es Teófilo. Por lo cual existen diferentes conjeturas al respecto. Es decir, hay diferentes posiciones teológicas. Hay diferentes pensadores bíblicos que lo interpretan de alguna manera. El nombre Teófilo o Teófilos en el griego significa amado de Dios. Así se escribe en el griego. Así que si puede escribirlo, y si no, pues por lo menos por fe, ¿no? Ahí le queda grabado, mejor dicho, para que después lo escriba. Pero así se escribe en griego Teófilo. Teófilos en griego, que significa ¿qué? Perdón. No oigo nada. ¿Cómo se llama? Amado de Dios. Entonces, basado en esta interpretación, o mejor, significado de este nombre Teófilos, algunos eruditos dicen: hombre, Teófilo no era nadie, no era un hombre, simplemente los amados de Dios es toda la iglesia. Así que Lucas le estaba dirigiendo el evangelio, era a toda la iglesia, a todos los amados de Dios, pero no era un hombre de carne y hueso. Era una simple expresión de dedicación a todos los santos de todas las épocas. Bueno, esto lo dicen algunos. Entonces, lee conmigo esto. Por esta razón, algunos teólogos creen que Teófilo es un nombre simbólico, dirigido a los cristianos como amados de Dios. Pues es una interpretación muy bonita, porque Teófilo quiere decir ¿qué? Perdón, amados de Dios. Entonces, algunos eruditos, teólogos contemporáneos también dicen: no, Teófilo no era un hombre, simplemente es un título que Lucas le quiso dar a toda la iglesia, porque todos somos amados de Dios. Pero pues yo la verdad no apoyo mucho esta posición, porque no me convence mucho. Porque en el evangelio de Lucas, Teófilo habla de oh excelentísimo Teófilo. Parece como mucho cepillo también para la iglesia ya, ¿no? Entonces yo creo que no me convence mucho esta palabra excelentísimo. Ahorita voy a mostrarles en la Biblia que cuando el apóstol Pablo fue apresado, ya al final del libro, todo eso lo vamos a estudiar. ¿Cuánto nos vamos a demorar? No tengo ni idea. Al final del libro, como en el capítulo 25 más o menos, Pablo es arrestado y llevado a Roma para comparecer ante el César. Y dentro de ese cautiverio que lo llevaron preso, él tuvo varias entrevistas. Él tuvo una entrevista con Festo, una entrevista con el rey Agripa, una entrevista con otros dirigentes antes de enfrentar a César. Cuando Pablo habla con Festo, que era un líder, militar, una persona de alta autoridad en Roma, Pablo le dice: oh excelentísimo Festo. Usa exactamente el mismo título. ¿Por qué? Porque a los hombres, digamos, a los hombres en Roma, a la gente que ocupaba cargos importantes, era normal llamarlos de esta manera: excelentísimo fulano de tal. Así que el mismo Pablo, años después, usa este título, excelentísimo. Así que se cree, es mi posición, de que este Teófilo era un hombre de alto rango en el ejército romano, o en la política romana, o en alguna de estas posiciones de alto nivel, y por eso Lucas estaba ganándolo para Cristo, y por eso se dirige a él como excelentísimo Teófilo en el evangelio de San Lucas. Aquí no, pero ya vamos a ver esto. Entonces lea. La mayoría de estudiosos de la Biblia creemos, me meto ahí porque yo estudio mucho la Biblia, creemos que Teófilo fue un oficial romano de alto rango. ¿Por qué? ¿Por qué un oficial de alto rango? Porque Lucas se refiere a él como excelentísimo. Vamos a leerlo a ver si es cierto. Lucas capítulo 1, versículo 1 al 4. Oiga el primer tratado que habla Lucas, o sea, su evangelio. ¿Qué dice Lucas? Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden
la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido, oiga lo que él dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado, de haber, ¿qué, perdón? Investigado con diligencia, con esfuerzo, todas las cosas desde el origen, escribírtelas por orden, ¿a quién? Oh excelentísimo Teófilo. ¿Para qué? ¿Para qué te las quiero escribir? Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Así que lo que Lucas está diciendo es que este hombre de alto rango, este oficial de alto rango, estaba o había sido ganado para el evangelio. Es como hoy ganarse a uno de los senadores más importantes del país, Álvaro Uribe. Entonces usted se gana a Uribe, lo conquista con la palabra, y Uribe llora y recibe a Cristo y cae de rodillas. Pues usted se impone en el esfuerzo. Si yo gano a este hombre, me gano a toda Roma, porque tiene un cargo alto. ¿Alguien está entendiendo? Entonces dice Lucas, como ya muchos han tratado de escribir todo lo que hizo Jesús, muchos, porque de los 4 evangelios que conocemos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no eran los únicos. Hay mucha gente que trató de escribir todo lo que hizo Jesús, pero de esos que escribieron, solo Dios aprobó 4, que son los evangelios que conocemos. No sé si ustedes han visto en televisión el evangelio según San no sé quién, otra persona. Entonces hay otros evangelios, hay hasta un evangelio por ahí oído de María Magdalena, y algunos narran, pero los únicos evangelios aprobados por el Espíritu Santo fueron 4. Entonces Lucas dice, ya muchos han tratado de narrar la vida de Jesús, y como muchos lo han hecho, y veo aquí que Lucas dice, no lo han hecho como con profundidad, pues yo me puse en la tarea de hacer la tarea bien. Me puse a investigar profundamente. Eso es lo que dice aquí. Tratar de narrar todas las cosas en orden, porque nadie lo ha logrado como yo lo quiero hacer. Así que Lucas desde el comienzo se propuso hacer una narración excelente. Y es que el libro de Lucas es excelente, hermano, porque él narra a Cristo desde antes de nacer. Narra la anunciación, narra su nacimiento, narra la visita de los magos del oriente, narra todo esto lo narra Lucas. Entonces, por eso la tradición, repito, dice que este varón Lucas entrevistó. Él iba ya con cada apóstol y los entrevistaba. Hermano Pedro, necesito hablar con usted. Necesito que usted me narre todo lo que hizo Jesús. Así que la tarea era ardua. Y después se fue para donde Juanito. Hermano Juan, necesito que usted me cuente todo lo que usted pueda de Cristo. Y luego habló con Pablo, que era su padre espiritual, quien lo ganó para el evangelio, y le dijo, hermano, usted necesito que usted me lleve a donde la mamá de Jesús. Yo necesito entrevistarla. Y es por eso que él tiene cosas que ningún evangelio tiene, como las palabras de María, el Magnificat, cuando ella exalta esa oración que hizo María, no lo tiene ninguno, solo Lucas, porque él la entrevistó. Él iba allá como un periodista y recopiló todo esto, y luego se puso en la tarea de escribir. Luego se une al evangelio, a las misiones de Pablo, lo acompaña por toda Asia Menor, por todos los viajes misioneros. Ahí estaba este hombre. Cada vez que estaban en todas estas travesías, él, me imagino, en las noches con una vela iba escribiendo todo lo que pasaba en los viajes de Pablo. Todo lo iba escribiendo, todo. Este hombre era un hombre dedicado, juicioso, un hombre de verdad de Dios.
Y es que yo le digo una cosa, iglesia: si ustedes de verdad quieren agradar a Dios, necesitan dedicar horas y años a estudiar la palabra. Hay cristianos muy cómodos, flojos, nunca leen la Biblia, por ahí de vez en cuando, porque les duele la barriga, buscan el Salmo 91. O porque de noche les jalaron las patas, entonces vuelven y leen el Salmo 91. Ay, es el coco. Entonces toca orar. Pero nunca leen la Biblia, no la estudian, no la profundizan. Se están perdiendo de una riqueza excelente. Así que, hermano querido, conozca un poquito quién era Lucas. ¿Cuántos de los que están aquí no sabían todo esto de Lucas, por ejemplo? Levanten la mano, miren, todos, la gran mayoría no sabían todo esto de Lucas, porque vuelvo y le digo, de eso es que se trata la palabra, de que aprendamos y conozcamos más. La palabra excelentísimo fue utilizada por el apóstol Pablo para dirigirse a Festo, un oficial romano de alto rango. Oiga cómo Pablo usa la misma palabra con otro oficial de alto rango romano, cuando Pablo había sido apresado en Jerusalén para ser llevado a Roma. Todo eso lo vamos a estudiar en su tiempo. Pero mire lo que Pablo dice esa vez. Allá está preso, Pablo está preso por predicar a Cristo. Y mire lo que dice Pablo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, versículo 24 y 25. Diciendo Pablo estas cosas en su defensa, Festo, ahí viene el militar de alto rango, el oficial romano, Festo a gran voz, ¿qué le dijo a Pablo? No oigo. Estás loco, Lucas. Estás loco, Pablito. Las muchas letras, leer tanto te está volviendo ¿qué? Loco. Y mire lo que dice Pablo. Mas Pablo le dijo: no estoy loco. Repítalo duro. No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Mire cómo Pablo usa la misma palabra para hablar de otro gran oficial de alto rango romano. Usa la misma palabra que usó ¿quién? Lucas, para hablar de ¿quién? De Teófilo. Así que por esa razón yo apoyo la posición segunda. No que Teófilo se refiere a los cristianos, porque todos somos muy lindos cristianos. No, yo no le creo esto. Yo creo que este hombre era un hombre ganado, lo ganó tal vez el mismo Lucas, lo ganó para Cristo, se ganó a un hombre de alto rango, un oficial o un político muy importante, y este hombre estaba feliz y le dedicó el evangelio. Y obviamente el Espíritu Santo valoró semejante trabajo tan descomunal, y este hermoso libro quedó plasmado en la palabra de Dios. Tercero, hablemos del propósito. ¿Para qué fue escrito este libro? ¿Cuál era la razón? ¿Qué era lo que perseguía Lucas al escribir este libro? Hechos capítulo 1, versículo 1 al 2, pero solo el 2, la parte A. No voy a leer los dos, todo el versículo 2, sino la parte A. En el primer tratado, oh Teófilo. Así que ya cuando usted lee primer tratado, usted ya sabe de qué se trata. Es que hay otro tratado anterior. ¿Cuál era, perdón? El Evangelio. En el primer tratado, oh Teófilo, ya sabe quién es Teófilo. Hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Es decir, en el Evangelio narró toda la vida de Jesús aquí en la tierra. Es lo que está diciendo. Hasta el día, repita, hasta el día en que fue recibido arriba. Ahí terminó el Evangelio. El día que Cristo lo mataron, el día que Cristo lo sepultaron, el día que Cristo resucitó y por último subió al cielo. Ahí terminó el primer tratado, que es el Evangelio según San Lucas. Eso es lo que él está diciendo.
Lea conmigo para que le quede algo en su cuaderno allá. El primer tratado al cual hace referencia Lucas es el tercer evangelio que lleva su nombre. Ya se los he enseñado, el evangelio de San Lucas. Este nuevo tratado o escrito, en este nuevo tratado o escrito, Lucas se propone, atienda lo que vamos a estudiar, narrar todo lo que Jesucristo ha hecho por medio de ¿quién, iglesia? Del Espíritu Santo, después de su asunción al cielo. Así que Lucas está diciendo en el primer tratado, que es el ¿qué, perdón? El evangelio. Yo narré todo lo que Cristo hizo hasta el día que fue ascendido al cielo, hasta ahí. En este segundo tratado voy a continuar la historia, pero desde que Cristo subió en adelante, es lo que está diciendo. Todo esto lo hizo por medio del Espíritu Santo. Este maravilloso libro de Lucas, el libro de los Hechos, funciona como un puente que conecta los 4 evangelios con las epístolas del Nuevo Testamento. ¿Para qué sirve un puente, iglesia? Para unir, suponga que aquí hay tierra, y aquí hay tierra y aquí hay un río. ¿Qué necesitamos? Un puente. Ahora, atienda lo que le voy a decir. Aquí tenemos los evangelios, que son ¿cuáles? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Cuántos son? 4. Para poder entender todos los libros que están en el Nuevo Testamento, aparte de los evangelios, para poder entender, por ejemplo, el libro de Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Primera y Segunda Tesalonicenses, todas estas epístolas no se pueden entender a menos de que haya un puente que las conecte entre los evangelios y estas epístolas. Y ese puente es el libro de los Hechos. Sin este libro, todas estas epístolas serían incomprensibles o no tan comprensibles como lo son ahora cuando tenemos este libro. El libro de Lucas, repite, el libro de Lucas funciona como un puente entre los evangelios y los demás libros del Nuevo Testamento, que son las epístolas. ¿Alguien ha leído Romanos? Primera, Segunda Corintios, Gálatas, todos estos libros adquieren sentido cuando yo entiendo el libro de los Hechos. Hechos, o el libro de los Hechos, nos muestra la transición que vivió el pueblo judío entre el judaísmo y el cristianismo, entre la ley y la gracia. ¿Qué quiere decir esto? Deja ese pensamiento ahí para poderlo explicar. Cuando la iglesia nace, en el libro de los Hechos, capítulo 2, el día de Pentecostés, la iglesia estaba conformada, óigame bien, por judíos. Los gentiles se incorporan a la iglesia mucho después, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, ya hablaremos después de eso, cuando Cornelio se convierte a Cristo, que fue el primer gentil. Pero, ¿cómo es posible que estos primeros judíos, que estaban acostumbrados a leer la Torá, que estaban acostumbrados a leer la ley de Moisés, a cumplir los ritos que ordenaba la ley, de un momento a otro cambien del judaísmo al cristianismo? Así que el libro de los Hechos nos muestra esa transición entre la ley a la gracia, y el libro de los Hechos nos narra cómo fue posible que los judíos dejaran la ley judía, dejaran esas tradiciones del judaísmo y se convirtieran y practicaran de verdad el cristianismo. Este libro de los Hechos nos va a enseñar esto y lo vamos a aprender en su tiempo. Los capítulos 1 al 12 de este libro, del libro de los Hechos, hace un mayor énfasis en el ministerio del apóstol Pedro. Los primeros capítulos del 1 al 12, casi que todo es centrado en Pedro.
Pero del capítulo 13 al 28, la Biblia o el libro se concentra más en el ministerio del apóstol Pablo. Así que repitamos, del 1 al 12 se habla mucho ¿de quién? De Pedro. Y del 13 al 28 de Pablo. Así que este libro habla de estos dos hombres en su gran mayoría. Obviamente se habla de otros hombres, pero en su gran mayoría se trata de estos dos hombres. Cuarto punto, el número romanos. Vamos a hablar de las pruebas. Hechos capítulo 1 versículo 3. Entonces Lucas nos dice, hablando de Jesús, dice que a quienes también después de haber padecido, o sea, ido a la cruz, se presentó vivo. Lucas viene hablando de Jesús. Présteme atención. Lucas viene diciendo que en el primer tratado en su evangelio él narró la vida de Jesús hasta su muerte y ascensión. Que ahora va a dedicarse a hablar de Cristo después de que resucitó y ascendió al cielo. Y hablando de él dice, de Jesús, dice que Jesús se presentó vivo con muchas pruebas. Pruebas indubitables. La palabra indubitable quiere decir que no da lugar a duda, que son pruebas perfectas y que no dejan la más mínima sombra de duda. Que cuando Cristo se presentó, dejó en claro que Él de verdad resucitó, apareciéndoseles durante ¿cuántos días? 40 días. Así que Lucas va a narrar todo lo que Cristo hizo después de que subió al cielo, de que se sentó a la diestra del Padre. Él va a narrar todo esto. Él va a narrar la vida de Jesús desde el cielo por medio del Espíritu Santo, porque Cristo dijo: yo me voy, pero yo les voy a enviar la promesa de mi Padre. Quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Les enviaré el Espíritu Santo, y cuando venga el Espíritu Santo Él les enseñará toda la verdad. Él os guiará a toda la verdad. Él tomará de lo mío y os hará saber todas las cosas. Él les guiará, dice el Señor Jesús. Así que aquí Lucas habla de que Cristo dejó pruebas indubitables que no dan lugar a dudas de que Él resucitó. Y yo no quiero pasar derecho sin hablar de estas pruebas. Por favor, lea conmigo esto. El Señor Jesucristo se apareció a sus discípulos durante 40 días para dejar suficientes pruebas de su resurrección. ¿Cuántos días? 40 días. Desde que Él resucitó, se apareció a sus discípulos. Y yo voy a hablarles de algunas. Hay más pruebas, pero traje algunas. Primero, Jesús se aparece a María Magdalena. Jesús se aparece a María Magdalena. Juan capítulo 20 versículo 11 al 18. Preste atención. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron estos ángeles a María Magdalena: mujer, ¿por qué lloras? Le dijo ella: porque se han llevado a mi Señor, a Jesús, y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde le has puesto y yo lo llevaré. Hablemos hasta ahí. María llega al sepulcro, viene llorando.
los ojos hinchados de llorar por la muerte de Jesús, se inclina a mirar porque la puerta está abierta, la roca ha sido quitado, los guardas no están, está solo. Y ella entra a la tumba llorando y no encuentra a Cristo. Pero mientras ella está ahí, se aparecen dos ángeles con vestiduras blancas y le preguntan a ella: ¿por qué llora? Y ella le dice: porque se llevaron a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando ella está diciéndoles esto, Jesús se aparece a su espalda y le pregunta: mujer, ¿por qué lloras? Yo puedo imaginarme que ella está llorando en el piso y voltea a mirar a Jesús, pero no le mira el rostro, ve a alguien de pie y ella cree que es el hortelano. El hortelano es el que cuida los huertos, los jardines. Ella pensaba que era el encargado de cuidar este lugar, y el que cuidaba las flores y el que cuidaba el huerto. Y él le dice: Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo pusiste. Ella está llorando y todavía no ha mirado realmente quién es el que le habla. Y Jesús le dice: María. Y volviéndose, oiga, ¿qué? Pero póngale ganas, hermano. Yo estoy rompiéndome el cuello acá y usted no me contesta. ¿Y ella qué? Perdón. Volviéndose. Así que ¿dónde estaba Jesús? A su espalda. Por eso ella no lo vio. Y cuando ella se vuelve, entonces se da cuenta que el Cristo de la gloria ha resucitado. Bueno, hagamos de cuenta que usted y yo no había preguntado, ¿no? Versículo 16. Y Jesús le dijo: ¿qué? María. ¿Y ella qué? Volviéndose. Así que hay gente para todo, ¿no? Hay gente que dice: mire, ese no era Jesús, ella ni lo reconoció. Pero es que no leen la Biblia, hermano. Ella no lo reconoció porque estaba ¿de qué? Ella estaba de espalda, Jesús le llegó por detrás y por eso ella no lo reconoció al comienzo. Cuando ella se voltea, le dice: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que le había dicho estas cosas. Diga: primera prueba. Entonces Lucas nos viene diciendo que Jesús dejó varias ¿qué? No oigo. Pruebas. Aquí va la primera. Ahora, si yo leo esto en otros evangelios que no sea el de Juan, dice que los discípulos no le creyeron a María. Estás loca, María Magdalena. No le creyeron. Acá no lo dice, pero lea los otros libros y verá que dice que a ella no le ¿qué? Creyeron. Segunda prueba. Jesús se aparece a sus discípulos, a los que dijeron que no creyeron. Juan capítulo 20, versículo 19. Cuando llegó la noche aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos. ¿Cómo estaban las puertas? No oigo. Cerradas. Ahí donde estaban los discípulos reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Cuando lo hubo dicho, les mostró las manos, le mostró el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor que había ¿qué? Resucitado. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así yo también os envío. Y habiendo dicho esto,
sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiere los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Hablemos un poquito de esto. Dice la palabra con los otros evangelios que María llega donde los apóstoles. Ellos estaban reunidos con las puertas cerradas, las ventanas cerradas, todo cerrado, cortinas abajo, todo. ¿Por qué lo hacían? Diga, porque tenían ¿qué? Miedo de que los judíos los echaran a la cárcel, los mataran por seguir a Cristo. Y estando ellos ahí, llega María Magdalena y les dice: acabo de ver al Señor, llorando de feliz. Y ellos le dicen: no, no le creemos. No, ellos no le creyeron, y lea los otros evangelios. Pero bueno, ellos siguen encerrados. Cuando de pronto Jesús se aparece, ¿en dónde? En el medio. Y les dice: pasa a vosotros. Les muestra las manos, les muestra el costado, y empieza el Señor a mostrarles que Él realmente está vivo. ¿Cómo es posible que Cristo entró sin haber golpeado la puerta? ¿Qué clase de cuerpo tenía Cristo que atraviesa la materia, pero que aún sigue siendo real, no fantasmal? Ese cuerpo que atraviesa la materia, que puede desplazarse a velocidades infinitamente superiores al de la luz, es el mismo cuerpo que tú y yo recibiremos cuando Cristo regrese por nosotros. Los científicos dicen que nada se desplaza más rápido que la velocidad de la luz. Han investigado, se han roto la cabeza y se han quedado más calvos que yo, y no han podido descubrir algo que se mueva más rápido que un haz de luz que corre a 300,000 kilómetros por segundo. Eso es harto. No 300 kilómetros, 300,000 kilómetros en un segundo. Así de rápido viaja la luz. Pero con toda esa velocidad, esa luz es como una tortuga. Porque para atravesar las vías lácteas, que es nuestra galaxia, se calcula que un haz de luz se gasta más de 100,000 años para cruzar solo nuestra galaxia. Y resulta que hay millones de galaxias. Así que para llegar al tercer cielo, nos gastaríamos millones y millones de años para poder llegar al tercer cielo. Pero Jesús le dijo a María: no me toques. Voy a subir a mi Padre y a vuestro Padre, y ya vengo. Y fue al tercer cielo y regresó. Aleluya. Ya veremos cómo Pablo tuvo un viaje similar. Pablo dice: conozco a un hombre, si en el cuerpo no lo sé o fuera del cuerpo no lo sé, fue arrebatado al tercer cielo y vio cosas que le es imposible narrar y describir. De tal hombre me gloriaré, dice Pablo, pero de mí mismo no me gloriaré. Pablo está hablando de él. Pablo fue llevado al cielo, fue al tercer cielo, subió y bajó. Y ese es el cuerpo con el que viajaremos. Cuerpo que no se envejece, que no se corrompe, que no muere, que viaja a velocidades infinitas. Por eso Cristo dice: en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, sonará la trompeta y los muertos. Todo es rápido con Dios. Así que, hermanos, mis queridos, Stephen Hawkins, has perdido el año. El haz de luz no es la partícula más rápida del universo. Los cuerpos gloriosos que la iglesia tiene son infinitamente superiores a este haz de luz. Alguien que diga amén. Yo que no me muevo como una tortuga aquí en Bogotá. Ay, voy a volar, compadre. Ese cuerpo atraviesa la materia.
Porque alguna vez alguien me preguntó, pastor, ¿y si viniera hoy el arrebatamiento y nos estrellamos contra el techo? ¡Pah, pah! Hermano, usted no va a subir en este cuerpo de muerte, usted va a subir en un cuerpo de gloria, porque es necesario que este cuerpo mortal se vista de inmortalidad. Entonces el hermano estaba preocupado y fue a comprar un casco para poder ir al arrebatamiento. Hermano, usted no va a subir en este cuerpo, usted va a subir en un cuerpo glorioso. Ese cuerpo atraviesa la materia. Por eso Jesús se apareció en medio y le dijo: ¿qué? Pasa a vosotros. Hay una otra prueba que no la tengo aquí. Recuerda, los caminantes de Emaús, no está ahí, no la tengo en mi estudio. Los caminantes de Emaús van caminando. ¿Para dónde? Pues para Emaús, hermano. Van para Emaús. ¿Y para dónde más quiere que vayan? Pues para Emaús. Por eso se llaman los caminantes de Emaús, que es una ciudad en Israel. En serio, no es una... Y de pronto el Señor se les aparece y empieza a caminar con ellos. Y ellos van llorando: ay, qué vida triste esta, no sé. ¿Por qué llora? No, pero es que usted no sabe lo que pasó con Jesús, no sé qué. Y empiezan a hablar con Jesús, pero no se daban cuenta que era el Señor. Y el Señor entra con ellos y bueno, y cenan. Y cuando Él parte el pan, como que les abre los ojos del Espíritu y se dan cuenta que es Jesús. Pero Jesús, ¿qué? Se desaparece. Se desaparece Jesús con los caminantes de Emaús. Esa es otra prueba de la resurrección. Pero yo no voy a hablar de esa, voy a hablar de la tercera. Jesús se aparece a Tomás, que me gusta ponerle la más difícil, los que no creen, porque los apóstoles no creían, y Tomás sí que menos. Ponga cuidado. Juan capítulo 20, versículo 24 al 29. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Es decir, que ¿cuántos estaban? No, me resucitó a Judas, compadre. ¿Cuántos estaban? 10 porque Tomás no estaba. Y el otro pues se ahorcó hace rato y se reventó, dice la palabra. Y le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en el costado. ¿Qué más quiere meter, mijo? ¿La cabeza también o qué? No creeré. 8 días después estaban otra vez los discípulos dentro, y con ellos Tomás. Oiga, llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: pasa a vosotros. Luego le dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Oiga, Cristo es Dios. Mire que Cristo no le dijo: ¿cuál Dios? Yo no soy Dios. Cristo le dijo: claro, soy Dios. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Los que no vieron y creyeron. Este versículo le sirve para los que niegan la deidad de Cristo, que dicen: es que Cristo no es Dios. Con eso usted barata a cualquier testigo de Jehová. Porque si Cristo no hubiera sido Dios, le hubiera dicho: no me diga Dios, ¿cómo se le ocurre? Yo no soy Dios. Pero él le dice: porque me has visto, ¿creíste? ¿Creíste que soy Dios? ¿Por fin te diste cuenta? Así que ¿cuántas pruebas van de la resurrección? 3, cuarta. Son más, pero yo les traje estas. Cuarta, Jesús se aparece a muchas personas, muchas, que algunos piensan que fue solo a María Magdalena y a los apóstoles. Está equivocado, muchacho. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 3 al 9. Primera de Corintios 15, 3 al 9. Oiga lo que escribe Pablo. Esto que va a leer lo escribió el que antes era el peor perseguidor de la iglesia, que se llamaba ¿cómo? Saulo de Tarso, que odiaba a los cristianos, que luego se convierte porque Cristo se le aparece. Y oiga lo que escribe este hombre: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y
que apareció a Cefas. ¿Quién es Cefas? A Pedro. Acá nos está hablando de otra prueba que no les traje. Se le apareció a Pedro aparte. ¿Recuerda que le dijo? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? 3 veces. Después se apareció ¿a quién? A los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Yo sé que alguno está diciendo, pero ¿cómo así que a los 12 resucitó a Judas? Bueno, buena pregunta. Me gusta que no traguen entero. ¿Por qué a los 12? Pero es que me salgo del tema. Más adelante veremos que se escoge otro de estos discípulos que fue Matías. Pero no quiero entrar en eso, y se completaron los 12. Pero a esos 12 se le apareció también. ¿Cuántos días eran? 40 días se estuvo apareciendo. Se le apareció a Cefas, después a los 12. Después se apareció ¿a cuántos? 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. ¿Cuándo sucedió eso? Ya lo vamos a ver muy pronto en Hechos, cuando el Señor les dice: quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de lo alto, y de pronto empieza a elevarse. Y ahí había una multitud, no eran solo los apóstoles, había más de 500 personas viendo al Señor ascender al cielo. Algunos de ellos viven, otros ya duermen, porque el morir del cristiano no es morir, es que dormir. Después se apareció a Jacobo. De esto hablé hace poco, un domingo. ¿Quién era Jacobo? El medio hermano de Jesús, hijo de María. Recuerda que ellos no creían. Recuerda que Jesús le dijo: mi familia. ¿Cuál familia? Mi familia son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esa es mi familia, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Pero se le aparece a su hermano incrédulo. Se le apareció a Jacobo, porque Jacobo era el que seguía después de Jesús. Y como no creían, porque la familia de Jesús pensaba que él estaba ¿qué? Loco. Jesús se le apareció a Jacobo después de resucitado. ¿Usted se imagina? Ustedes se pueden imaginar Jacobo, que no creía, su hermano Judas, que no creía, su hermano José, Simón, sus hermanas. Jesús se le apareció al jefe de la tribu. José ya había muerto, quedaba Jacobo, y Jesús se le aparece. Le dice: hermano, soy yo, Jesús, al que tú viste allá crucificado. ¿Ustedes se pueden imaginar esto? He resucitado, hermano, en cuerpo de gloria. Yo creo que Jacobo cayó de rodillas. Vamos a estudiar de Jacobo cuando hablemos del Hechos 15, el primer concilio de Jerusalén. Hablaremos de eso, de Jacobo, cómo lo presidió. Jacobo se convirtió en pastor, era el pastor de la iglesia en Jerusalén. Así que, hermano querido, Cristo se le apareció hasta a sus hermanos incrédulos para que se convirtieran a Cristo. Y dice Pablo, se le apareció a Jacobo, después a los apóstoles. A los apóstoles se les apareció muchas veces. Ya les voy a explicar por qué se les apareció tanto a los apóstoles. Bueno, no creo que hoy alcancemos, pero ya hablaremos de eso. Y al último, dice Pablo, al último de todos, como a un abortivo, se me apareció a mí. ¿Cuándo se le apareció? Cuando Pablo, que era Saulo, iba a perseguir la iglesia en camino a Damasco, cuando de pronto le apareció una luz que lo rodeó y cayó al piso, y todos los demás salieron a correr, y ahí quedó Pablo en el piso solo, y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: yo no te estoy persiguiendo. ¿Quién eres tú? Tú estás persiguiendo a mis hermanos cristianos, y el que se mete con ellos se mete conmigo. Cuidado. Ese día él entendió que Jesús era el Mesías prometido, el Hijo de Dios que había resucitado de entre los muertos. Dice Pablo, por último, como a un abortivo se me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pablo era malo. Antes se llamaba ¿cómo? Saulo. Era malo. Estuvo allá cuando mataron a Esteban. Eso lo vamos a estudiar en el capítulo 7 del libro de los Hechos.
Estaba allá haciéndoles barra a los que mataban a Esteban a piedra, y él les cuidaba las ropas y le decía: alabío, alabado, dele más duro. Ahí estaba este Saulo. Saulo era malo. Y en el capítulo 9 iba para Damasco con cartas que le dieron los fariseos, los judíos, para prender a los cristianos y matarlos. Y cuando de pronto se le aparece el Señor, cae al piso y oye la voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y él, temeroso y temblando, dijo: ¿quién eres, Señor? Le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Tú estás persiguiendo a mis hermanos, me persigues a mí. Así que, hermano, yo quiero hoy cerrar porque el tiempo es corto, pero si quieren seguir estudiando, les quiero dejar solo este mensaje. La otra semana seguimos. Les quiero dejar solo este mensaje: el que persigue a alguno de mis hermanos me persigue a mí. Así que yo quiero decirte una cosa: tú no estás solo, tú tienes a Cristo, y Cristo siempre estará contigo. Alabado sea el nombre de Jesús. Dale un aplauso grande al Señor. Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales a través de Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Iglesia Filadelfia JB.